Hola a todos. Antes de empezar, asegúrate de dar me gusta y suscribirte al canal y deja un comentario con tu país y la hora a la que nos ves. Así, YouTube seguirá mostrándote historias como esta. Ahora, empecemos. El verano pasado lo cambió todo para mí. Tenía 17 años y vivía en una pequeña ciudad universitaria. Vivía con mis padres y mi hermana menor en Iowa. La vida era predecible. Trabajaba en verano en una ferretería y pasaba el rato en el centro comercial. Iba a fiestas en las que se bebía cerveza a escondidas, cuando los padres de alguien no estaban en casa, etc. Tenía un grupo muy unido de amigos que conocía desde el instituto. Estaba Jason, obsesionado con su canal de YouTube, donde publicaba vídeos de exploración urbana, con 50 visitas cada uno. Videos de exploración urbana con 50 visitas cada uno. También estaba Courtney, que nos llevaba a todas partes en su destartalado Ford Explorer, y Lucas, el callado que se apuntaba a todo lo que planeábamos. A todas partes en su destartalado Ford Explorer. También estaba Lucas, el callado que se apuntaba a todo lo que planeábamos. Esa noche, a principios de agosto, Jason llevaba semanas rogándonos que le ayudáramos a grabar algo realmente interesante. Una noche en particular, a principios de agosto, Jason llevaba semanas rogándonos que le ayudáramos a grabar algo realmente interesante para su canal. Había encontrado un antiguo cementerio, Fairview Memorial, en las afueras de la ciudad, que databa del siglo XIX. El lugar había caído casi en el olvido y estaba rodeado de campos de maíz. Solo se podía acceder a él por un camino de tierra, que el condado apenas mantenía. Quedamos los cuatro alrededor de las 11 de la noche en la gasolinera abierta a las 24 horas cerca de la interestatal. Jason llevaba su equipo de cámara, nada sofisticado. Su teléfono con un estabilizador y una GoPro que le habían regalado por Navidad. Courtney nos recogió. Fuimos allí con las ventanillas bajadas, escuchando música y bromeando sobre cómo Jason iba a hacerse famoso en YouTube por grabar unas tumbas antiguas. Las puertas del cementerio estaban cerradas con cadenas, pero había un hueco en la valla. A unos 50 metros, donde el alambre había sido cortado y enrollado, probablemente por otros chicos que habían tenido la misma brillante idea. Nos colamos uno por uno, con Jason grabando todo el tiempo, narrando con una voz dramática y falsa cómo entrábamos en el reino de los muertos, mientras nosotros nos reíamos y le decíamos que se callara. Esa noche la luna estaba casi llena, lo suficientemente brillante como para que pudiéramos ver las hileras de lápidas. Esa noche la luna estaba casi llena, lo suficientemente brillante como para que pudiéramos ver las hileras de lápidas desgastadas que se extendían a lo largo de quizás 3 o 4 acres. De lápidas desgastadas que se extendían a lo largo de unas 3 o 4 hectáreas. Algunas eran tan antiguas que los nombres se habían borrado por completo y solo quedaban rectángulos de piedra lisa que sobresalían. De la hierba crecida sobresalían rectángulos de piedra lisos. Pasamos aproximadamente 1 hora deambulando y haciendo tonterías. Básicamente, Lucas encontró un roble enorme en el centro, con raíces que habían empujado varias tumbas hacia arriba, creando extrañas protuberancias. Había valles en el suelo. Jason lo estaba grabando todo. Había estatuas de ángeles desmoronadas y parcelas familiares rodeadas de pequeñas vallas de hierro. Una lápida de 1847 que solo decía niña, sin más información. Courtney seguía leyendo en voz alta las inscripciones con diferentes voces, inventando historias sobre cómo había muerto cada persona. Voces e inventando historias sobre cómo había muerto cada persona. Aquí yace Ezekiel Thompson, dijo con un acento antiguo.
Se atragantó con un hueso de pollo durante la cena del domingo. Intentábamos no hacer ruido. Había casas a unos 400 metros, pero no podíamos dejar de reír por tonterías. En un momento dado, Lucas fingió levantarse de detrás de una lápida como un zombie y Jason casi se cae del susto. Mientras se reía, dijo: todo parecía una noche más de las que habíamos pasado juntos ese verano, simplemente haciendo el tonto. Matar el tiempo. Jason decidió que necesitaba algunas tomas en solitario para la introducción de su vídeo, así que me pidió que sostuviera la GoPro mientras él caminaba entre las tumbas, haciendo su papel de narrador. Me pidió que sostuviera la GoPro mientras él caminaba entre las tumbas haciendo de narrador. Fue entonces cuando las cosas empezaron a parecer diferentes, aunque en ese momento no me di cuenta. Mientras yo filmaba a Jason, Courtney y Lucas se alejaron hacia la parte trasera, donde estaban las tumbas más antiguas. El cementerio descendía hasta un pequeño valle, donde la hierba crecía más espesa y las lápidas, en su mayoría de pizarra fina, estaban inclinadas en extraños ángulos. Era un valle donde la hierba crecía más espesa y las lápidas, en su mayoría de pizarra fina, estaban inclinadas en extraños ángulos. Jason estaba a unos 6 metros de mí, caminando hacia atrás mientras hablaba a la cámara, cuando Courtney gritó: había encontrado algo interesante. Corrimos hacia donde estaban, junto a un antiguo mausoleo construido en ladera. La estructura medía unos 3-5 metros de ancho y estaba hecha de bloques de piedra caliza que se habían vuelto grises y rayados por el paso del tiempo. La puerta metálica estaba ligeramente abierta, solo unos centímetros, y se podía ver la cadena oxidada, que se suponía que la mantenía cerrada y que llevaba rota quién sabe cuánto tiempo. Jason quiso inmediatamente grabar el interior, pero ni siquiera él era tan tonto como para entrar allí. El hueco de la puerta era lo suficientemente ancho como para meter el árbol teléfono, así que eso fue lo que hizo. Usando la linterna para grabar lo que hubiera dentro, todos nos agolpamos alrededor de la pantalla, pequeña pantalla para mirar. Estaba casi vacío. Solo había estantes de piedra en las paredes donde se habrían colocado los ataúdes. Había algunas hojas viejas arrinconadas y lo que parecían latas de cerveza de otras personas que habían estado allí antes que nosotros. Mientras Jason grababa, recuerdo que Lucas no dejaba de mirar a su alrededor. No parecía nervioso. No exactamente, pero sí como cuando esperas a alguien. Preguntó si habíamos oído eso, y todos dejamos de hablar para escuchar. Solo se oían los grillos y el viento entre los maizales cercanos. Courtney se burló de él por ser. Era un paranoico, pero me di cuenta de que se había quedado más cerca del grupo. Después de eso, decidimos volver a dirigirnos hacia la sección delantera, donde estaban las tumbas más nuevas y donde tendríamos mejor luz gracias a las farolas de la carretera principal. Donde estaban las tumbas más nuevas y donde tendríamos mejor luz gracias a las farolas de la carretera principal. Los últimos 20 minutos que estuvimos allí, Jason nos hizo hacer una tontería. Cada uno se colocó junto a una lápida diferente mientras él se quedaba en medio. Durante los 20 minutos que estuvimos allí, Jason nos hizo hacer una tontería. Cada uno se colocaba junto a una lápida diferente mientras él movía la cámara como si estuviera grabando una toma artística para su vídeo. Yo estaba apoyada en un monumento alto con forma de obelisco dedicado a una familia llamada Washburn, intentando no reírme, mientras Jason nos dirigía como si estuviera rodando una película de verdad. Courtney estaba a unos 10 metros a mi izquierda, sentada en la base de una gran cruz. Lucas estaba más lejos, de pie junto a la valla. Jason caminaba lentamente hacia atrás, manteniéndonos a todos en el encuadre con su teléfono y narrando alguna tontería sobre los vivos entre los muertos o algo así. Esa es la toma en la que no puedo.
Dejar de pensar ahora. Mientras Jason filmaba ese plano general, moviendo la cámara de izquierda a derecha sobre los tres, capturó algo más. Detrás de mí, detrás de Courtney, e incluso detrás de Lucas, en diferentes momentos. No lo vimos, nada esa noche. Lo juro, pero la cámara sí. Nos fuimos sobre las 12:30, pasando por la valla y apilándonos en el Explorer de Courtney. Las 12:30 pasamos por la valla y nos montamos en el Explorer de Courtney. El Lebanon Isle. El viaje de vuelta fue normal. Jason revisaba sus imágenes en el asiento del copiloto y ya hablaba de la edición, música que utilizaría, mientras Lucas y yo nos sentábamos atrás y bromeábamos sobre cómo probablemente ahora todos estaríamos embrujados. Courtney nos dejó a mí el último, ya que era el que vivía más lejos del centro. Me dejó a mí el último, ya que era el que vivía más lejos del centro. Recuerdo que, al subir por el camino de entrada a mi casa y ver que la ventana de mi habitación estaba abierta, me sentí aliviado de haber llegado sin que me pillaran. Padres estaba a oscuras. Me sentí aliviado de haber llegado a casa sin que me pillaran. Al día siguiente era sábado y yo trabajaba en el turno de mañana en la ferretería. Era sábado y yo trabajaba en el turno de mañana en la ferretería. Vendí pintura y madera a unos contratistas. Lo normal. Alrededor del mediodía, Jason envió un mensaje de texto a nuestro chat grupal diciendo que había comenzado a editar el vídeo y que quedaba increíble. No volví a pensar en ello. Estuve en el cementerio hasta el domingo por la noche, cuando Jason me llamó directamente, lo cual fue extraño, porque normalmente solo enviaba mensajes de texto. Su voz sonaba diferente, un poco apagada y confusa. Me preguntó si podía ir a su casa de inmediato. Dijo que necesitaba enseñarme algo del material filmado. Conduje hasta la casa de Jason. Llegué alrededor de las 7:00. Sus padres estaban en una cena y lo encontré en su habitación con el portátil abierto. El programa de edición se detuvo en un fotograma del viernes por la noche. Lucas ya estaba allí, sentado, en la cama, con aspecto incómodo. Al principio Jason no dijo nada, solo pulsó el botón de reproducción de un clip. Era el metraje de mostraba el momento en que entramos por primera vez por la valla, los cuatro apretujados y riéndonos. Pero, en la imagen, a unos 4 o 5 metros detrás de nosotros y apenas visible entre dos lápidas, había una persona. Estaba de pie, mirándonos entrar. La figura vestía algo oscuro, tal vez una chaqueta o un abrigo, y permanecía completamente inmóvil. Estaba completamente inmóvil. Jason rebobinó y volvió a reproducir el vídeo. La persona seguía allí. Definitivamente estaba allí, colocada de manera que pudiera vernos, pero nosotros no podíamos verla. «Sigue mirando», dijo Jason. Pasó a otro vídeo. Este era de cuando yo le estaba grabando mientras hacía su paseo de narrador. En el fondo, se movía, entre las tumbas paralelas a Jason, pero detrás de los monumentos más grandes, estaba la misma figura. Jason lo había revisado todo. Jason había revisado todas las imágenes de esa noche, tanto las de su teléfono como las de la GoPro, y había encontrado a la persona en al menos 12 clips diferentes. Todas las imágenes de esa noche, tanto las de su teléfono como las de la GoPro, y había encontrado a la persona en al menos 12 clips diferentes. Nunca aparecía en primer plano ni era evidente, pero siempre estaba allí. Nunca aparecía en primer plano ni era evidente, pero siempre estaba allí. Cuando estábamos en el mausoleo, estaban agachados detrás de un grupo de lápidas, a unos 12 metros de distancia. Cuando Jason nos estaba filmando, en esa última toma amplia, la figura apareció detrás de cada uno de nosotros, en diferentes momentos, agachándose cada vez que la cámara de Jason se movía.
Se movía en su dirección. Lo peor fue un clip en el que Courtney y Lucas se habían alejado. Se habían alejado hacia la sección antigua. Mientras yo sostenía la GoPro y hablaba con Jason, se podía ver la figura en el fondo, mucho más cerca que en las otras grabaciones. Quizás a solo 3 metros detrás de mí. Estaban de pie. Junto a un monumento alto, se distinguían más detalles durante unos 3 segundos. Parecía un hombre. Era de mediana edad y llevaba una chaqueta cortavientos oscura y vaqueros. Su rostro era parcialmente visible y me miraba directamente. Me miraba directamente a mí. No a Jason, que era el que hablaba, sino a mí específicamente. Jason amplió la imagen todo lo que pudo, pero se pixeló demasiado como para distinguir claramente los rasgos faciales. A Courtney le dijimos inmediatamente que viniera. Mientras esperábamos, los 3 revisamos el metraje fotograma a fotograma. Y la cosa empeoró. La persona sabía exactamente hacia dónde estaban apuntando nuestras cámaras. Momento. Se movían cuando nosotros lo hacíamos. Se detenían cuando nosotros lo hacíamos. Manteniendo siempre. Estas posiciones eran perfectas para permanecer ocultos en nuestra vista directa, pero visibles para la cámara. En una toma en la que Lucas fingía ser un zombi que se levantaba detrás de una lápida, se podía ver que la figura se había movido a un lugar justo detrás de donde Lucas había estado agachado segundos antes. Si Lucas hubiera mirado atrás antes de levantarse, se habría encontrado cara a cara con la figura. Cuando Courtney llegó y se quedó pálida, le mostramos todo. Ella señaló algo que se nos había pasado por alto. En el clip en el que ella leía las inscripciones divertidas, hubo un momento en el que se giró rápidamente porque pensó que Lucas estaba detrás de ella tratando de asustarla, pero en realidad Lucas estaba a 6 metros de distancia mirando otras tumbas. En las imágenes se podía ver por qué se había girado. Se podía ver la figura que la había asustado. Se había acercado a ella por detrás y se había escondido detrás de una lápida justo cuando ella empezaba a girarse. Pasamos la siguiente hora intentando decidir qué hacer. Lucas quería llamar a la policía, pero ¿qué íbamos a decir? ¿Que alguien estaba en un cementerio público mientras nosotros entrábamos ilegalmente? Jason estaba volviéndose loco pensando en si borrarlo todo o guardarlo como prueba de algo. Courtney no dejaba de repetir clip en particular, el último que Jason había grabado cuando nos íbamos, en el que se nos veía caminando hacia el hueco de la valla. Una figura nos seguía, manteniéndose a unos 10 metros de distancia y deteniéndose detrás de los monumentos. Cada vez que uno de nosotros miraba a su alrededor. Pero justo antes de que se cortara el vídeo, justo cuando Jason bajó el teléfono, la figura empezó a moverse más rápido, como si fuera a seguirnos a través de la valla. Fue entonces cuando Courtney lo recordó, algo que empeoró aún más las cosas. Cuando volvimos a su Explorer esa noche, tuvo que ajustar el espejo retrovisor porque alguien lo había golpeado. Supusimos que Lucas lo había golpeado al entrar por la puerta trasera, pero Lucas había entrado por el otro lado. Alguien había estado lo suficientemente cerca de nuestro coche como para tocarlo. Quizás estaba mirando dentro, probando las puertas. Nos habíamos marchado sin darnos cuenta de que esa persona podría haber estado allí mismo. Aparcamiento, con nosotros. Los 4 acordamos no publicar nada en internet. Habíamos acordado contárselo a nuestros padres si ocurría algo extraño. Durante una semana no pasó nada. Entonces Courtney encontró algo que todavía me pone enferma solo de pensarlo. Estaba limpiando su Explorer cuando encontró un recibo debajo del asiento del copiloto. Asiento del copiloto que no era suyo. Era de una gasolinera. Y tenía la fecha y la hora de la noche en que fuimos al cementerio. Eran las 11:47 p.m. y todavía estábamos allí. El recibo era de un café y un cargador de teléfono desechable.
Pero lo que realmente nos sorprendió fue que la gasolinera era la misma en la que nos habíamos reunido esa noche. Alguien había estado allí cuando nosotros probablemente nos había visto. Tal vez incluso nos había seguido hasta el cementerio. Volvimos a las imágenes que Jason había grabado cuando nos filmó. Al llegar a Fairview, vimos un par de faros en la carretera de tierra que se apagaron justo después de que aparcáramos. Pensamos que solo era alguien que usaba la carretera para dar la vuelta. Ahora lo sabíamos. Nunca descubrimos quién era. Era como si no supiéramos qué quería. Al final, presentamos una denuncia ante la policía, pero no sirvió de nada. A veces me pregunto si siguen ahí fuera, siguiendo a otros grupos de chicos con sus cámaras, manteniéndose fuera de la vista y esperando. Ni siquiera sé qué. El calor de julio de 2016 fue brutal en nuestro pequeño pueblo de Montana, de esos que hacen que el asfalto burbujee y el aire brille como el agua. Tenía 17 años y pasaba la mayor parte del tiempo en casa de mi amigo Connor porque sus padres tenían aire acondicionado central y los míos no. Mis días en casa de mi amigo Connor porque sus padres tenían aire acondicionado central y mis padres no. Éramos amigos desde la escuela secundaria. Los dos éramos marginados y nos unió el skateboarding y el intento de encontrar algo interesante que hacer en un pueblo donde el evento más emocionante era el Festival Anual del Maíz. Lugar donde el evento más emocionante era el Festival Anual del Maíz. Connor tenía el pelo rojo y rizado, por mucho gel que se echara, y tenía la piel cubierta de pecas. Ese jueves en particular, estábamos tirados en el suelo del sótano mirando nuestros teléfonos, cuando de repente Connor se incorporó con esa mirada en los ojos que siempre significaba problemas. Una mirada que siempre significaba problemas. Tío, ¿conoces ese viejo cementerio de Greenwood junto a la Ruta 84? La Ruta 84. ¿El que tiene la funeraria abandonada al lado? Dijo. Me mostró un foro de exploración urbana en su teléfono, donde la gente publicaba fotos del lugar. Yo sabía exactamente a cuál se refería, a qué cementerio se refería. Todo el mundo en la ciudad lo conocía, aunque la mayoría pasaba por delante, sin prestarle atención. El lugar había estado parcialmente operativo hasta hace unos 5 años, cuando la funeraria cerró tras un escándalo financiero con el propietario. Ahora, el cementerio solo realizaba entierros de personas que tal vez se celebraban 1 o 2 funerales al año como máximo. La funeraria en sí, un enorme edificio de estilo victoriano con pintura blanca descascarillada y persianas rotas, se encontraba justo en el centro. La funeraria, un enorme edificio de estilo victoriano con pintura blanca descascarillada y persianas rotas, se encontraba justo en el borde de la propiedad, como una especie de torre de vigilancia. Connor ya estaba sacando fotos con su teléfono y me las enseñaba. Eran imágenes de elaboradas lápidas antiguas y mausoleos que parecían pequeñas iglesias. Deberíamos echarle un vistazo esta noche, dijo. Y, aunque toda la parte racional de mi cerebro me decía que era una idea terrible, el aburrimiento era tan... Me oí decir que sí. Quedamos en vernos a medianoche y les dijimos a nuestros padres que íbamos a dormir a casa del otro. En casa del otro, el truco más viejo del mundo, pero siempre funcionaba porque confiaban en nosotros. No haríamos ninguna estupidez. Alrededor de las 11:45 de esa noche, me escapé por la ventana de mi habitación y corrí las 8 manzanas hasta la casa de Connor, donde ya me esperaba en la acera con la linterna de su padre.
y una mochila llena de aperitivos, como si fuéramos a acampar. El camino hasta el cementerio nos llevó unos 40 minutos, siguiendo la carretera principal hasta que se convirtió en la antigua autopista que salía de la ciudad. Una vez que pasamos la última urbanización, no había farolas, solo alguna. Otro coche que se dirigía quién sabe dónde a esas horas. La temperatura había bajado a algo soportable, probablemente unos 25 grados, y los grillos estaban completamente locos en los campos a ambos lados. Connor no paró de hablar. Todo el camino, la energía nerviosa le hacía divagar sobre cosas aleatorias. El nuevo novio de su hermana. Algún juego que quería comprar. Sí pensábamos que el señor Peterson les suspendería en química, pero cuando por fin vimos aparecer las puertas del cementerio en la oscuridad y los dos nos quedamos en silencio. La entrada principal estaba cerrada con una cadena, pero la valla lateral solo medía 1,5 metros de altura. Era de hierro decorativo, con puntas en la parte superior que parecían intimidantes, pero estaban lo suficientemente separadas como para que pudiéramos trepar fácilmente entre ellas. El cementerio era más grande de lo que parecía desde la carretera y se extendía hacia la oscuridad con hileras y hileras de lápidas. Lápidas en diversos estados de deterioro se extendían hacia la oscuridad. Algunas secciones estaban bien cuidadas, con flores frescas y césped bien recortado, mientras que otras habían sido completamente invadidas por maleza y flores silvestres. Estas llegaban hasta nuestra cintura. Connor empezó a hacer fotos inmediatamente con su teléfono, con el flash iluminando los nombres, así como fechas del siglo XIX. Elaborados ángeles y cruces talladas que probablemente costaron más que el coche de mis padres cuando se hicieron. Al principio, nos ceñimos al camino principal, con la grava crujiendo bajo nuestras zapatillas. Pero entonces, Connor vio la funeraria recortándose contra el cielo y se dirigió directamente hacia ella. El edificio era aún más espeluznante de cerca, de 3 pisos de altura, con un porche envolvente que se había derrumbado parcialmente en un lateral. La mayoría de las ventanas estaban, pero algunas de la planta baja estaban rotas, dejando agujeros oscuros que parecían tragarse el haz de luz de la linterna de Connor cuando la encendía. La luz de la linterna de Connor se veía cuando la encendía. «¡Dios! ¡Mira esto!», susurró, señalando una puerta lateral que estaba abierta, apenas sujeta a sus bisagras. El olor nos golpeó incluso antes de acercarnos. Moho, podredumbre y debajo algo químico, como formaldehído viejo tal vez. Estábamos debatiendo si entrábamos o no cuando lo oímos. Pasos sobre grava que provenían de algún lugar detrás del edificio. No, corrían, pero también caminaban de manera constante y deliberada, como alguien que sabe exactamente a dónde va. Connor me agarró del brazo y nos agachamos detrás de una gran lápida. Los dos intentábamos respirar lo más silenciosamente posible. Los pasos se acercaron, y entonces lo vimos. Era un hombre de unos 50 o 60 años que vestía ropa de trabajo oscura. Llevaba lo que parecía una linterna de camping, pero no la tenía encendida. Tenía el pelo gris y escaso que le llegaba hasta los hombros, y una barba que parecía no haberse recortado en meses, hasta los hombros, y una barba que parecía no haberse recortado en meses. Pero lo que realmente me llamó la atención fue cómo se movía. Se movía por el cementerio sin usar ninguna luz, navegando entre las lápidas como si hubiera recorrido ese camino 1000 veces, o veces antes. Se dirigió directamente a la puerta lateral de la funeraria, la que acabábamos de ver, y desapareció.
en su interior. Connor y yo permanecimos paralizados detrás de esa lápida durante lo que nos pareció una eternidad, aunque probablemente solo fueron unos minutos o dos, esperando a ver si salía. Como no lo hizo, Connor susurró que debíamos irnos. Sin embargo, entonces vimos una luz parpadear en una de las ventanas del segundo piso, un cálido resplandor anaranjado, el de una linterna o una vela. La curiosidad pudo más que el sentido común y nos acercamos sigilosamente al edificio, permaneciendo en las sombras de los monumentos más grandes. A través de una de las ventanas rotas de la primera planta, podíamos oír al hombre moviéndose arriba, pasos que crujían en el viejo suelo de madera, y algo que parecía muebles arrastrándose por el suelo. Entonces oímos algo que nos dejó a ambos sin aliento. Otra voz, más joven, quizá de nuestra edad o un poco mayor, que decía algo que no conseguimos entender. La voz del hombre mayor respondió con más fuerza y agresividad, casi enfadada. Te dije que esperaras en la habitación. No vas a ningún sitio a menos que yo lo diga. Hubo más movimiento, ahora más rápido, y la voz más joven volvió a oírse, esta vez claramente angustiada, casi suplicante. Connor ya estaba retrocediendo, tirando de mi camisa, pero no podía moverme. La voz del hombre se hizo más fuerte. Querías ver la historia real, ¿no? Ver la historia real, ¿no? Querías la experiencia completa. Esto es lo que pediste. De repente, se cerró de golpe una puerta en algún lugar del interior con tanta fuerza que se oyó el eco en el edificio vacío. Eso rompió el hechizo que me tenía clavado en el sitio, y Connor y yo echamos a correr, sin preocuparnos ya por hacer ruido, solo por alejarnos. El hechizo que me tenía clavado en el sitio se rompió, y Connor y yo echamos a correr, sin preocuparnos ya por hacer ruido, solo por alejarnos de ese edificio y de lo que fuera que estuviera pasando en su interior. No paramos hasta llegar a la carretera principal. Los dos nos doblamos por la mitad y jadeamos en busca de aire. Connor estaba pálido, incluso en la oscuridad, y no dejaba de mirar atrás. El cementerio, como si esperara que aquel hombre viniera a perseguirnos. Tenemos que llamar a la policía, repetía. Tenemos que llamar a la policía, repetía. ¿Pero con qué teléfono? Éramos dos adolescentes que habían entrado en un cementerio de noche. ¿Quién iba a creernos por la noche? ¿Quién iba a creernos? Además, ni siquiera estábamos seguros de lo que habíamos presenciado. Quizá solo era un vagabundo gritándole a otro. Quizá eran exploradores urbanos como nosotros y el mayor simplemente estaba enfadado por algo. Pero, aunque intentaba racionalizarlo, sabía que había algo profundamente erróneo en lo que habíamos oído. El tono de voz del más joven, la agresividad del hombre, la mención de mostrarle a alguien la historia real. Nada de eso encajaba. Caminamos de regreso al pueblo en completo silencio, sobresaltándonos con cada coche que pasaba y con cada sombra que se movía. Cuando finalmente llegamos a la casa de Connor alrededor de las 2 de la madrugada, nos sentamos en los escalones de la entrada durante otra hora, tratando de decidir qué hacer. Finalmente acordamos dormir y decidirlo por la mañana, pero creo que ninguno de los dos dormimos esa noche. Al día siguiente, Connor me llamó sobre el mediodía con la voz temblorosa. «Tío, tienes que ver esto», me dijo. «Ven ahora mismo». Cuando llegué a su casa, tenía el portátil abierto. En una página de noticias locales. El titular me dejó helado.
La policía busca a un estudiante universitario desaparecido visto por última vez en la zona de Granite Falls. Busca a un estudiante universitario desaparecido visto por última vez en la zona de Granite Falls. El artículo trataba sobre un joven de 19 años llamado Wesley Hang de la Universidad Estatal, que le dijo a su compañero de habitación que iba a explorar unos edificios abandonados para un proyecto de fotografía, clase de fotografía, y nunca regresó. Eso fue hace 3 días. Connor ya había abierto otras 5 pestañas. Todas eran desapariciones de los últimos 2 años. Todas eran personas de entre 16 y 21 años, vistos por última vez en nuestra ciudad o sus alrededores. Pero lo que realmente nos impactó fue la publicación. Connor encontró en Facebook una publicación de un grupo comunitario de hace 6 meses. Una mujer llamada Sharon Vance había escrito una larga publicación en la que expresaba su enfado por un hombre que se había acercado a su hijo adolescente en el parque de patinaje. Le hablaba de la fascinante historia del antiguo cementerio y la funeraria y le ofrecía una visita privada. La noche, cuando se podía experimentar la verdadera atmósfera, había adjuntado una foto de la cámara del portero automático en la que se veía al hombre. Al parecer, fue a su casa en busca de su hijo después de que éste rechazara la oferta. El hombre tenía el pelo gris hasta los hombros y una barba descuidada. Probablemente tendría unos 50 años. Sin duda, se trataba del mismo hombre que habíamos visto. Las manos de Connor temblaban mientras se desplazaba por más publicaciones del grupo comunitario. Temblaban mientras se desplazaba por las publicaciones del grupo comunitario. Había al menos 7 personas diferentes que, durante el último año, habían advertido sobre un hombre que coincidía exactamente con esa descripción y que merodeaba por lugares donde se reunían los adolescentes. El parque de patinaje, el aparcamiento del centro comercial, el restaurante que estaba abierto las 24 horas. La ruta 84 siempre utilizaba el mismo enfoque. Hablaba de la historia local, especialmente del cementerio y la funeraria, y se ofrecía a enseñar cosas que el público no podía ver. Un padre, James Novak, había comentado que había presentado una denuncia policial después de que el hombre se hubiera acercado a su hija, Kelsey, y a sus amigas en una gasolinera. Pero los policías dijeron que no podían hacer nada, ya que técnicamente no había cometido ningún delito. Amigas en una gasolinera, pero la policía no pudo hacer nada, ya que técnicamente no había cometido ningún delito. El hombre le había dado a Kelsey un nombre, Richard Toomey, y le había dicho que era un historiador local. Le dijo que estaba escribiendo un libro sobre las prácticas funerarias en la América rural. Sin embargo, cuando el señor Novak buscó ese nombre y encontró algo inquietante, un Richard Toomey de Illinois, que había cumplido 8 años Se trataba de un Richard Toomey de Illinois, que había cumplido condena por secuestro y detención ilegal en 2003. Las fotos de la condena eran antiguas y granuladas, pero la estructura facial era bastante similar. El tipo había sido puesto en libertad en 2011 y al parecer había desaparecido. Había desaparecido del radar hasta que empezaron a aparecer estas publicaciones. Pasamos las 2 horas siguientes sumergiéndonos en un laberinto de información y cada nuevo detalle empeoraba las cosas. Un laberinto de información del que salimos con la sensación de que cada nuevo detalle empeoraba las cosas. Connor encontró un artículo de prensa de 2015 archivado sobre la funeraria. Al parecer, había sido allanada varias veces después de cerrar, con informes de ocupantes ilegales y pruebas de que había gente alojada allí durante largos periodos de tiempo.
Se suponía que la policía la había presentado, pero obviamente eso no había funcionado. Entonces recordé algo que me hizo sentir físicamente mal. La voz más joven que habíamos oído sonaba angustiada, pero no sorprendida. Si ya llevaba allí un tiempo. Wesley Huang llevaba 3 días desaparecido, y si había estado en ese edificio todo este tiempo, Connor ya estaba marcando el 911, pero lo detuve. Teníamos que pensarlo detenidamente. Sí, si llamábamos con una pista anónima, quizá no se lo tomarían en serio. Si dábamos nuestros nombres, tendríamos que admitir que habíamos entrado sin permiso y nuestros padres se volverían locos. Pero entonces Connor abrió la página de Facebook de Wesley y al ver su rostro, el de un chico normal, sonrisa brillante, vestido con una sudadera con capucha de la universidad y rodeado de amigos en una fiesta, tomamos la decisión. Connor llamó a la policía con su voz más adulta. Les dijo que había visto actividad sospechosa en el antiguo cementerio de Greenwood, alguien entrando y saliendo. La operadora le dijo que enviaría una patrulla. La operadora le hizo un montón de preguntas que Connor intentó responder sin revelar demasiado sobre por qué habíamos estado allí. Dijo que habíamos pasado por allí, aunque ninguno de los dos podía conducir legalmente todavía, y que habíamos visto luces en un edificio, que habíamos pasado por allí, aunque ninguno de los dos podía conducir legalmente todavía, y que habíamos visto luces en un edificio. Se suponía que estaba abandonado. Dijo que enviarían a alguien a echar un vistazo, y tomó el número de teléfono de Connor. Él le dio un nombre falso. Probablemente fue una estupidez, pero estábamos entrando en pánico. Pasamos la tarde actualizando las páginas de noticias y la página de Facebook del Departamento de Policía, esperando cualquier novedad. El resto de la tarde lo pasamos actualizando las páginas de noticias y la página de Facebook del Departamento de Policía, esperando recibir alguna novedad. Alrededor de las 6 de la tarde, llegó. Había actividad policial en la zona del cementerio de Greenwood, cerrada al público. 1 hora más tarde, llegó la noticia que nos hizo a ambos casi vomitar. Estudiante universitario desaparecido. Encontrado con vida. Sospechoso detenido. Un estudiante universitario desaparecido ha sido encontrado con vida y se ha detenido al sospechoso. Esa noche no dieron muchos detalles, pero a la mañana siguiente se conocieron todos los pormenores del caso. Richard Toomey, de 62 años, fue detenido y acusado de secuestro, detención ilegal y agresión. Llevaba meses viviendo en el sótano de la funeraria. Había montado un espacio improvisado para vivir con un generador para obtener energía, y había estado atrayendo a jóvenes con promesas de visitas históricas y experiencias de caza de fantasmas. Wesley había permanecido retenido en una antigua sala de embalsamamiento durante 3 días y había pruebas que sugerían que no era la primera víctima. Las noticias las semanas siguientes revelaron todo el alcance de lo que había estado sucediendo. Toomey llevaba más de 18 meses acercándose a adolescentes y estudiantes universitarios, aunque Wesley fue el primero cuya implicación pudieron demostrar. Secuestrado. Los demás habían escapado cuando se dieron cuenta de que algo iba mal o habían sido liberados tras periodos más cortos, razones que no se hicieron públicas. El fiscal dijo que Toomey estaba obsesionado con lo que él llamaba enseñar historia real. Aparentemente, esto significaba atrapar a los niños en la funeraria y someterlos a Aresfal. Les daba extrañas charlas sobre la muerte, las prácticas funerarias y su propia y retorcida filosofía sobre la comprensión de la mortalidad. La mortalidad.
Wesley testificó que Toomey lo mantenía encerrado en distintas habitaciones y lo obligaba a escuchar monólogos incoherentes de horas de duración sobre técnicas de embalsamamiento y a ver antiguos equipos funerarios, a escuchar monólogos incoherentes de horas de duración sobre técnicas de embalsamamiento y a verle mostrarle antiguos equipos funerarios. También lo hacía acostarse en ataúdes. Era una tortura psicológica disfrazada de educación. Connor y yo nunca le contamos a nadie que estuvimos allí esa noche. Sinceramente, siento culpa por no haber entrado. La culpa por no haber entrado todavía me corroe a veces, pero la policía dijo que Wesley fue rescatado pocas horas después de nuestra llamada, y eso es lo que importa. Lo importante es que se salvó. Toomey fue condenado a 25 años y la funeraria fue demolida el año pasado. A veces sigo pasando por delante de ese cementerio y cada vez que lo hago, pienso en aquella voz joven que oímos. Me pregunto cuántos más habrán habido que estaban demasiado asustados o avergonzados para dar un paso al frente. Wesley está bien ahora. Por lo que he oído, está bien. Se cambió de escuela para estudiar y convertirse en trabajador social, con el deseo de ayudar a otras personas que han sufrido traumas, otros supervivientes de traumas. En cuanto a Connor y a mí, nunca volvimos a explorar la ciudad. Y, desde luego, nunca hablamos de aquella noche sin que ambos acabáramos sin poder dormir durante días. Después, nunca volvimos a explorar la ciudad. Y desde luego, nunca hablamos de aquella noche sin que ambos acabáramos sin poder dormir durante días. Estaba en mi segundo año de universidad cuando ocurrió esto. Estudiaba artes visuales e intentaba crear una serie fotográfica para una de mis asignaturas. En aquella época no tenía mucha vida social. Era el tipo de persona que prefería pasar horas ajustando la cámara antes que ir a fiestas. Mi profesor nos había dado total libertad para elegir el tema y pensé que fotografiar cementerios antiguos captaría el ambiente que quería. Tranquilos, lugares olvidados donde el tiempo parecía haberse detenido. El que elegí no estaba lejos, o del campus. Era un pequeño cementerio de pueblo rodeado por una alta valla de hierro y unos cuantos robles que se inclinaban como si estuvieran cansados de sostener siglos de historia. Robles que se inclinaban como si estuvieran cansados de sostener siglos de historia. Esa tarde, el tiempo era perfecto para el aspecto que quería. El cielo estaba lo suficientemente gris como para suavizar la luz y soplaba un viento fresco que mantenía el aire inquieto. Me instalé cerca de una hilera de lápidas torcidas y ajusté el objetivo para captar la textura de la piedra y la forma en que el musgo se aferraba a las tallas. Mi bolsa estaba en el suelo, a mi lado, con objetivos adicionales y un termo barato de café. Todo parecía normal, solo otro día tranquilo en mi pequeño mundo, con la cámara como compañía. Pero no vi a nadie más alrededor, al menos al principio. Tomé docenas de fotos, antes de hacer una pausa para revisarlas en la pequeña pantalla. La mayoría tenían el aspecto que esperaba: tonos apagados, detalles nítidos, atmósfera inquietante. Sin embargo, cuando amplié una de las imágenes, se me cortó la respiración durante un segundo. En la esquina izquierda, casi mezclándose con el fondo, había un hombre. No estaba cerca de las lápidas en las que me había centrado. Estaba más atrás, debajo de uno de los árboles. Su postura era extraña, demasiado erguida, demasiado deliberada. No podía distinguir su rostro debido a las sombras, pero el contorno sí que era bastante claro. Levanté la vista
Miré hacia la cámara, esperando ver que seguía allí de pie, pero el espacio bajo el árbol estaba vacío. Me dije a mí mismo que debía de haber captado a alguien que pasaba por allí sin darme cuenta. Quizás otro estudiante con la misma idea, o un lugareño, atravesaba los terrenos. Aparté la idea de la cabeza y seguí trabajando, agachándome para obtener diferentes ángulos. Pero la imagen de aquella figura permaneció en mi mente como una palabra que no lograba recordar. Cuando, al revisar la siguiente tanda de fotos, volví a sentir un nudo en el pecho. El hombre estaba allí, una vez más. Esta vez, no debajo del árbol, sino más cerca, de pie, junto a un monumento agrietado que se inclinaba hacia un lado. Seguía estando al fondo, pero su posición había cambiado de forma que parecía deliberada, como si quisiera que me fijara en él. Solo después de volver a mirar las fotos me di cuenta. Lo más extraño era lo consistente que parecía su figura, como si no se hubiera movido de forma natural, sino que hubiera aparecido en un nuevo lugar. Escudriñé el terreno con más detenimiento, atención, dando unos pasos a cada lado, pero el lugar estaba en silencio. El cementerio, era lo suficientemente grande como para que alguien pudiera esconderse detrás de los mausoleos o los muros de piedra. Sin embargo, la quietud que me rodeaba no encajaba con la idea de que hubiera alguien merodeando cerca. Los únicos sonidos eran mis propios pasos crujiendo las hojas secas y el leve chirrido de las ramas al rozarse. Eran mis propios pasos al crujir las hojas secas y el leve chirrido de las ramas al rozarse. Llamé rápidamente, aunque no sabía muy bien por qué. Quizás para asegurarme de que quienquiera que fuera, respondería. Nadie lo hizo. Pensé en colgar y marcharme en ese momento, pero una parte de mí no quería admitir que estaba asustado. Me dije a mí mismo que tenía que ser un truco de la luz, o tal vez de la lente, que había captado una sombra de forma que parecía humana. Así que seguí adelante, obligándome a concentrarme en el proyecto. Hice fotos panorámicas de la sección más antigua, donde las piedras estaban erosionadas hasta formar figuras apenas legibles. Sin embargo, cuando miré esas fotos, sentí un nudo en el estómago. La figura había vuelto, y esta vez podía ver más detalles. Llevaba un abrigo oscuro que parecía demasiado pesado para el clima templado, y su silueta era más nítida y cercana, como si se hubiera dado un paso adelante entre los fotogramas. Cerré la cámara y volví a mirar a mi alrededor, esta vez más rápido. Las filas de piedras se extendían en todas direcciones. Los árboles se mecían suavemente con el viento, pero no había nadie de pie. La imagen decía que debía estar ahí. Mi pulso se aceleró, y la idea de que se tratara de una sombra dejó de tener sentido. Las sombras no se acercan por sí solas. Me pareció más una interacción que una coincidencia, como si las fotos me estaban mostrando algo que no debía ver con mis propios ojos. Me trasladé a otra sección del cementerio, en parte para demostrarme a mí mismo que no se trataba de nada inusual. Apunté con la cámara a un pequeño mausoleo cuya puerta estaba sellada con bisagras oxidadas y tomé una foto. Cámara en mano, me acerqué a un pequeño mausoleo cuya puerta estaba sellada con bisagras oxidadas y tomé una serie de fotos desde diferentes distancias. Cuando volví a mirar la vista previa,
se me cortó la respiración. Estaba allí de nuevo, no a distancia, sino en el borde del encuadre, ligeramente inclinado hacia mí. La imagen daba la impresión de que era consciente de mi presencia y de la lente, y de que esperaba a que yo lo viera. Esta vez no. Perdí la energía al llamarlo. Escudriñé cada rincón del cementerio con amplios y frenéticos barridos, pero seguía siendo el mismo paisaje vacío. Era como si la cámara tuviera acceso a algo que yo no podía ver en tiempo real. Apreté el más no. Equipé la cámara con más fuerza de la que pretendía y lo metí todo en el bolso, sin preocuparme por los arañazos o el almacenamiento adecuado. El silencio que antes me había parecido artístico ahora me oprimía de tal manera que me dolía el pecho. El silencio que antes me había parecido artístico ahora me oprimía de tal manera que me dolía el pecho. Caminé rápidamente hacia la prima puerta, resistiendo el impulso de correr, porque no quería oír pasos que no fueran los míos. Cuando llegué al coche, cerré las puertas con llave, antes incluso de arrancar el motor. El trayecto de vuelta al campus se me hizo muy largo. Con la mirada fija en el espejo retrovisor, esperaba ver el abrigo del hombre o su silueta escondida en las sombras del asiento trasero. Por supuesto, no había nada. Más tarde, esa noche, saqué la tarjeta SD de la cámara y cargué las fotos en el ordenador portátil. Pensé que tal vez podría convencerme a mí mismo de que había sido un truco, alguien extraño que había estado deambulando y que no había visto en ese momento. Pero, a medida que las imágenes se iban cargando, la pantalla se hizo imposible de explicar. En cada secuencia se acercaba, siempre hacia mí, hasta la última foto en la que el encuadre entero estaba lleno de tela oscura y un contorno difuso de un cuello. Sin rostro, solo la sugerencia de este justo delante de la lente. Borré todos los archivos y nunca volví a ese cementerio. Borré todos los archivos y nunca volví a ese cementerio. Hasta el día de hoy, no sé si capturé a alguien real o algo que nunca debí traer conmigo.